Mi nombre es Antonio, actualmente tengo 30 años, pero hasta el día de hoy no logro olvidar la horrible experiencia que tuve cuando tenía 16 años. Fue algo que marcó mi vida y desde ese entonces, mi mayor miedo son las brujas. En aquella ocasión mis 3 amigos, Luis, Felipe, Martín y yo, decidimos pasar un fin de semana acampando en un cerro que se encontraba a las afueras de nuestro pueblo, en el estado de Puebla. El lugar tenía cierta reputación de ser embrujado, pero no nos importaba, de hecho, eso nos emocionaba aún más. Empacamos nuestras cosas y comenzamos la subida al cerro en busca de una experiencia inolvidable. Cuando llegamos a la cima, encontramos un lugar perfecto para montar nuestro campamento. Rápidamente armamos nuestras tiendas de campaña y preparamos una fogata. La noche se acercaba y el aire comenzaba a enfriarse. Así que encendimos la fogata, sacamos la carne que habíamos traído y comenzamos a hacer una deliciosa carne asada. Al calor de la hoguera, comenzamos a platicar y a reír, recordando viejas historias y compartiendo nuestros miedos más profundos. La música que sonaba en nuestro viejo equipo de radio nos mantenía animados y entretenidos, mientras la oscuridad se apoderaba del lugar. No había señal de ningún fenómeno extraño y nos sentíamos seguros y contentos en nuestra pequeña burbuja de felicidad. Cuando nuestras energías comenzaron a decaer, decidimos que era hora de ir a dormir. Apagamos la música, nos despedimos y nos metimos en nuestras respectivas tiendas de campaña. A pesar del cansancio, me costó conciliar el sueño, pues algo en el ambiente me mantenía alerta, como si mi subconsciente supiera que algo no estaba bien. En medio de la noche, empecé a escuchar ruidos extraños fuera de mi tienda de campaña. Al principio pensé que eran animales nocturnos, pero luego me di cuenta de que sonaban como pasos, susurros y risas de mujeres. Intenté convencerme a mí mismo de que era mi imaginación, pero los sonidos se hacían cada vez más fuertes y más cercanos. No podía quedarme acostado sin hacer nada, así que me decidí a salir de mi tienda para investigar. No quería despertar a mis amigos, así que salí sigilosamente y me adentré en la oscuridad, siguiendo los extraños ruidos que me inquietaban. Lo que no sabía en ese momento era que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me adentré en la oscuridad, siguiendo los extraños ruidos. Sin embargo, por más que caminaba, no encontraba nada fuera de lo común. Empecé a pensar que quizás había sido simplemente mi imaginación jugando una mala pasada. Decidí volver a mi tienda de campaña, pero a medida que me acercaba, noté que algo no estaba bien. El ambiente había cambiado por completo, el aire estaba tan frío que me calaba los huesos, y sentía un miedo inexplicable que me dejaba helado. Era como si una presencia maligna se hubiera apoderado del lugar. Regresé a mi tienda y me metí en mi saco de dormir, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Me sentía observado, como si una fuerza invisible me estuviera acechando desde las sombras. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos siniestros y aterradores, imágenes de pesadillas y leyendas que habíamos compartido durante la noche. Intenté ignorar el miedo y concentrarme en mi respiración para calmarme, pero el frío y el terror eran insoportables. De repente, escuché un susurro a mi lado, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Mis ojos se abrieron de par en par, y me quedé petrificado, incapaz de moverme. En ese momento, una risa escalofriante retumbó a través de la noche, como si alguien se estuviera burlando de mi miedo. La risa parecía venir de todas direcciones, como si me rodeara por completo. No pude evitar gritar, despertando a mis amigos. Los gritos de mis compañeros se unieron a los míos, y de repente, todos estábamos despiertos y paralizados por el terror. El frío y el miedo se habían apoderado de nuestro campamento, y no sabíamos cómo enfrentarnos a lo desconocido. Aunque estábamos juntos, sentíamos que estábamos siendo atacados por una fuerza sobrenatural, que no podíamos comprender ni controlar. Aquella noche, la oscuridad nos había envuelto en su abrazo aterrador, y el verdadero horror apenas estaba comenzando. Nos reunimos alrededor de la fogata que aún humeaba, temblando de frío y miedo, incapaces de hablar.
Cada uno de nosotros parecía haber experimentado algo aterrador, pero no queríamos darle voz a nuestros temores. Sin embargo, no podíamos ignorar lo que había sucedido, y nos miramos, buscando consuelo en la compañía de los demás. Les conté a mis amigos lo que había escuchado, y cómo había salido a investigar, pero no había encontrado nada fuera de lo común. A medida que relataba mi experiencia, vi cómo sus rostros se ponían cada vez más pálidos. Uno de ellos, Luis, compartió que algo lo había despertado en medio de la noche, sintiendo como si una mano helada tocara su pie, pero cuando abrió los ojos, no había nadie ahí. Felipe y Martín también habían experimentado algo similar. Ambos habían escuchado susurros escalofriantes y sentido un frío intenso, como si una presencia maligna los estuviera acechando en la oscuridad. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, permitiendo que el miedo nos dominara. Decidimos unirnos y explorar los alrededores, buscando cualquier indicio de lo que nos estaba aterrorizando. Armados con nuestras linternas y la determinación de enfrentar lo desconocido, caminamos por el cerro en la oscuridad, inspeccionando cada rincón y escuchando atentamente cualquier sonido fuera de lo común, pero, por más que buscamos, no encontramos nada que explicara las experiencias aterradoras que habíamos vivido. Exhaustos y desanimados, regresamos a nuestro campamento. Aunque no habíamos descubierto nada en nuestra búsqueda, no podíamos sacudirnos la sensación de que algo nos acechaba en la oscuridad. Decidimos intentar dormir de nuevo, pero acordamos que si alguno de nosotros escuchaba o sentía algo extraño, debía despertar a los demás de inmediato. Nos metimos en nuestras tiendas de campaña y nos arropamos en nuestros sacos de dormir, intentando aferrarnos a la ilusión de seguridad que proporcionaban, pero, a medida que la noche avanzaba, no pudimos evitar sentir que estábamos a merced de fuerzas que no podíamos entender ni controlar, y en el fondo de nuestras mentes sabíamos que lo peor aún estaba por venir. Después de mucho tiempo, luchando contra el miedo que me invadía, finalmente logré conciliar el sueño. Sin embargo, en lugar de encontrar refugio en los brazos de Morfeo, me sumergí en una horrible pesadilla. En mi sueño, me encontraba en un pasillo largo y oscuro, con una atmósfera opresiva que me llenaba de terror. A ambos lados del pasillo había numerosas puertas, cada una de ellas tan siniestra como la siguiente. De repente, una mujer sin pelo, vestida de negro, apareció a mi lado. Su rostro no mostraba expresión alguna, pero algo en sus ojos me daba escalofríos. La mujer me tomó de la mano y comenzamos a caminar hacia una de las puertas. Con cada paso que dábamos, sentía que mi corazón latía más fuerte, anticipando un mal presagio. Finalmente, llegamos a la puerta y la mujer la abrió lentamente. Al otro lado de la puerta, pude ver nuestro campamento, las tiendas de campaña, lo que quedaba de la fogata y la oscuridad que nos rodeaba, pero algo no estaba bien. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que otra mujer, también sin pelo, estaba de pie junto a nuestras tiendas de campaña. Su piel pálida contrastaba con la oscuridad de la noche, y sus pies estaban manchados de sangre, pero lo más aterrador de todo era su sonrisa malvada, que parecía burlarse de mí. La mujer comenzó a acercarse a las tiendas, y en un instante, abrió la mía. Me vi a mí mismo durmiendo, completamente ajeno al horror que se cernía sobre mí, y la mujer se inclinó sobre mi cuerpo dormido, observándome con una mirada maliciosa. En ese momento, el terror me invadió por completo y grité en mi sueño, despertándome de la pesadilla. Pero el horror no terminó ahí. Al abrir los ojos, vi una sombra asomándose a mi tienda de campaña, como si la pesadilla se hubiera vuelto realidad. Mi grito de miedo despertó a mis amigos, quienes salieron de sus tiendas, preocupados por lo que estaba sucediendo. Mis amigos, al escuchar mis gritos, acudieron rápidamente a mi tienda de campaña. Les conté sobre la terrible pesadilla que había tenido, y cómo la sombra en mi tienda parecía haberla hecho realidad. Todos estábamos asustados, pero mis amigos intentaron calmarme. Miramos nuestros relojes y nos dimos cuenta de que eran las 3 de la mañana. Decidimos que lo mejor sería esperar a que amaneciera, antes de abandonar el campamento.
ya que irnos a esa hora podría ser peligroso. Luis propuso que nos quedáramos despiertos y alerta hasta el amanecer, por si acaso algo inusual ocurriera de nuevo. Todos estuvimos de acuerdo con su plan, así que reavivamos la fogata y nos sentamos alrededor de ella. Para distraernos del miedo que nos atenazaba, comenzamos a hablar de nuestras infancias y las cosas divertidas que solíamos hacer juntos. A medida que compartíamos nuestras historias, nuestras risas llenaban el aire y momentáneamente olvidamos el terror que nos había traído hasta ahí. Sin embargo, mientras uno de mis amigos contaba una de sus historias, no pude evitar que mis pensamientos divagaran hacia las leyendas que habíamos escuchado sobre ese cerro. Recordé cómo mi tío me había contado que las brujas solían reunirse ahí para realizar sus rituales y sacrificios. Según él, las brujas buscaban la energía del cerro para alimentar sus hechizos y maldecir a aquellos que se atrevían a interrumpir sus prácticas. Mientras pensaba en estas historias, un escalofrío recorrió mi espalda, como si un dedo helado me estuviera acariciando. Me pregunté si nuestro campamento estaba ubicado en uno de los sitios de reunión de las brujas y si acaso, en nuestra ignorancia, habíamos desatado su ira al invadir su territorio sagrado. No quise compartir mis temores con mis amigos, pero la inquietud crecía en mi interior, haciendo que cada sonido, cada sombra en la noche, pareciera un presagio de un horror inminente. Mientras todos reían y compartían historias, me sentía cada vez más inquieto, incapaz de unirme a su alegría. Entonces, de repente, el silencio se apoderó del campamento, todos dejamos de hablar al mismo tiempo, ya que un sonido nos heló la sangre. Una mujer tarareaba una canción de cuna de manera tenebrosa. Era un sonido melódico pero extraño, que parecía resonar en nuestros huesos. Nos miramos unos a otros. Temblando de miedo, Martín sugirió llamar a su padre, pero Luis argumentó que era una pésima idea. Nos recordó que si nuestros padres descubrían la verdad, nos regañarían, y además, no podíamos arriesgarlo si realmente había algún peligro. Decidimos que teníamos que ser valientes y enfrentar la situación nosotros mismos. Ya era hora de irnos de ese lugar maldito. Rápidamente recogimos nuestras cosas, guardando nuestras pertenencias en nuestras mochilas con manos temblorosas, y cada segundo que pasaba, la canción de cuna se volvía más intensa y perturbadora, como si la mujer invisible se estuviera acercando a nosotros a medida que nos apresurábamos a empacar. No podíamos evitar sentir que estábamos siendo observados, como si la oscuridad tuviera 1000 ojos que nos acechaban. Una vez que estuvimos listos, nos pusimos nuestras mochilas y nos preparamos para salir del campamento, pero, a pesar de nuestra determinación, el miedo nos mantenía paralizados. Incapaces de dar el primer paso hacia lo desconocido, ¿qué horrores nos esperarían en la oscuridad? Era peor enfrentar lo desconocido o quedarnos en el campamento y esperar a que amaneciera. Nos enfrentábamos a una encrucijada y el tiempo se estaba agotando. Contemplando las sombras que nos rodeaban, me di cuenta de que quizá no fuera tan buena idea adentrarnos en la oscuridad. Podríamos perdernos o peor aún, encontrarnos con algo mucho más aterrador que lo que ya habíamos vivido. A pesar de mi vergüenza, les propuse a mis amigos que rezáramos el Padre Nuestro, con la esperanza de que si había algo maligno entre nosotros, la oración podría alejarlo. Aunque ninguno de nosotros era particularmente religioso, en ese momento parecía ser nuestra única opción. Mis amigos asintieron con la cabeza, y todos nos tomamos de las manos en un círculo. Comenzamos a recitar el Padre Nuestro en voz baja, nuestras palabras vacilantes al principio, pero cada vez más fuertes a medida que avanzábamos. Sin embargo, en lugar de mejorar nuestra situación, parecía que estábamos empeorando las cosas. El aire se volvió aún más frío, como si una brisa helada nos envolviera, y sentimos un peso sobre nuestros hombros. El tarareo cesó por unos momentos, dando paso a un breve silencio, pero, de repente, una voz aterradora y horrible resonó en la noche. Era la misma mujer,
pero ahora parecía estar maldiciéndonos, retorciendo nuestras palabras en una cacofonía de odio y desprecio. Los árboles parecían susurrar sus maldiciones y el viento gemía con su furia. El terror nos invadió, haciéndonos olvidar nuestras diferencias y uniéndonos en un abrazo colectivo. No podíamos creer lo que estaba sucediendo, pero sabíamos que debíamos hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Miramos a nuestro alrededor, buscando alguna señal de que la maldición se estaba manifestando en el mundo físico, pero todo lo que vimos fue oscuridad, y todo lo que oímos fueron nuestros propios latidos, acelerados por el miedo. Nuestras mentes corrían, tratando de encontrar una solución a la situación cada vez más desesperada en la que nos encontrábamos. Debíamos correr y arriesgarnos a perdernos en la oscuridad, o enfrentar la maldición y luchar contra lo desconocido. La indecisión nos mantenía en un estado de parálisis, mientras el tiempo se nos escapaba y la furia de la bruja aterradora crecía cada vez más. De repente, todo quedó en silencio. El frío y el miedo que nos habían atormentado parecieron desvanecerse y todo volvió a la normalidad. Por un breve instante, nos atrevimos a creer que todo había terminado y que estábamos a salvo, pero ese breve respiro no duró mucho. Escuchamos pasos y una mujer gritando en la oscuridad, preguntando si había alguien ahí y si estábamos bien. Su voz sonaba preocupada y amable, lo que nos dio un atisbo de esperanza. Nos miramos a los ojos y asentimos, decidiendo acercarnos a la mujer, que parecía querer ayudarnos, y nos pusimos en marcha, siguiendo el sonido de su voz. Cuando finalmente llegamos a donde se encontraba la mujer, nos quedamos paralizados por el horror. Frente a nosotros había una figura grotesca, una mujer calva y pálida, con sus extremidades muy largas y garras en sus manos, con los pies ensangrentados, y en sus brazos cargaba lo que parecía ser un muñeco de plástico que imitaba a un bebé. La mujer tarareaba canciones de cuna mientras observaba al muñeco con una extraña mezcla de ternura y locura. El tiempo parecía haberse detenido mientras la observábamos, incapaces de mover un músculo o de apartar la vista de la horrenda escena. Entonces, la mujer levantó la cabeza y nos miró fijamente. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera alma en su interior. Una sonrisa malvada se formó en sus labios, mientras nos miraba, y nos dimos cuenta de que habíamos caído en una trampa. En ese momento, entendimos que la bondad y la preocupación que habíamos percibido en su voz eran solo una fachada, un engaño para atraernos hacia ella, y ahora estábamos atrapados en su red, y no sabíamos qué horrores nos esperaban a continuación. Ante la aterradora aparición de la mujer, gritamos y salimos corriendo en diferentes direcciones, impulsados por el pánico. Uno de mis amigos se quedó inmóvil, temblando de miedo, pero lo empujé y le grité que corriera. De alguna manera, todos terminamos encontrándonos de nuevo en el campamento, donde tomamos la decisión unánime de irnos de inmediato, sin importar las consecuencias. Corrimos a toda prisa, escuchando algo o alguien que nos perseguía. Mientras corríamos, levantamos la vista al cielo y vimos unas bolas de fuego, surcando la noche. De inmediato recordé lo que mi padre me había dicho, que las bolas de fuego eran brujas, y un escalofrío recorrió mi cuerpo ante esa revelación. Y el miedo se apoderó de nosotros aún más. No nos detuvimos a pensar en lo que podría suceder si nos atrapaban, o si realmente eran brujas las que nos perseguían. Solo sabíamos que debíamos escapar a toda costa, y poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquel lugar maldito. Nuestras piernas ardían y nuestros pulmones suplicaban aire, pero el terror nos impulsaba a seguir adelante. No sabíamos cuánto tiempo podríamos mantener ese ritmo frenético, ni qué nos depararía el destino al final de nuestra huida. Pero no nos detuvimos, no podíamos detenernos, mientras las bolas de fuego seguían iluminando el cielo nocturno, y la sombra de la mujer calva y sus malvadas intenciones nos perseguían en la oscuridad. Mientras corríamos, uno de mis amigos tropezó con algo y cayó al suelo, con un golpe sordo, y al ayudarlo a levantarse, descubrimos que se había tropezado con una cabeza de cerdo. La visión era tan grotesca, que uno de mis amigos no pudo evitar vomitar.
A pesar del horror que nos había causado ese descubrimiento, seguimos corriendo hasta que vimos una luz a lo lejos, detrás de unos árboles, nos acercamos con cautela, y lo que vimos a continuación, superó con creces cualquier cosa que hubiéramos imaginado en nuestras peores pesadillas. Ahí, en medio de un claro iluminado por antorchas, había 6 mujeres, incluida la que habíamos visto arrullando al muñeco. Todas estaban calvas, pálidas, desnudas y con los pies ensangrentados. Formaban un círculo y reían de forma histérica y desquiciada. De repente, todas comenzaron a recitar palabras incomprensibles en un idioma desconocido, mientras metían sus pies en cubetas llenas de sangre, probablemente del cerdo decapitado. Nos quedamos paralizados por el shock, incapaces de apartar la vista de la escena macabra que se desarrollaba ante nosotros. Era evidente que estábamos siendo testigos de algún tipo de ritual oscuro y maligno, y la idea de que esas mujeres pudieran tener poderes sobrenaturales y siniestros nos llenó de un miedo inimaginable. Cuando las brujas voltearon hacia nosotros, sonriendo malvadamente, no perdimos tiempo y comenzamos a correr de nuevo, desesperados por escapar. Las risas y los murmullos nos seguían, pero no nos detuvimos. De repente, nos encontramos con un hombre mayor que llevaba una linterna y un machete. Al vernos asustados, nos preguntó qué había pasado. Al principio, no confiábamos en él y no quisimos responder, pero insistió, y uno de mis amigos, llorando de miedo, finalmente le contó todo lo que habíamos presenciado. El hombre, llamado Martín, nos dijo que vivía al pie del cerro y había visto las bolas de fuego en el cielo, sabía que eran las malditas brujas y había salido a enfrentarlas, dispuesto a cortarles las patas. Nos aseguró que no teníamos que preocuparnos, ya que estábamos cerca del final del cerro, y nos invitó a su casa, donde su esposa nos ofrecería té caliente y pan para calmar nuestro susto. Sus palabras nos brindaron cierto alivio, y antes de seguir nuestro camino, Martín gritó a las brujas que se fueran, amenazándolas con enfrentarlas él mismo si no lo hacían. Mientras caminábamos hacia la casa de Martín, él nos contó que las brujas le habían robado el cerdo para sus horribles rituales y que no hacía mucho tiempo había atrapado a una de ellas y le había quemado los pies. Aunque su relato era espantoso, nos sentíamos agradecidos de haber encontrado a alguien dispuesto a protegernos de aquellas terribles criaturas. Llegamos a la casa de Martín y su esposa, quienes nos recibieron con los brazos abiertos. Pasamos el resto de la noche hablando con ellos, lo que nos ayudó a sentirnos mejor y más seguros. A medida que las horas pasaban, el sol comenzó a asomarse en el horizonte, anunciando el amanecer. Con el sol brillando en el cielo, nos despedimos de Martín y su esposa y regresamos a nuestras casas, aún incrédulos por todo lo que habíamos vivido. Nos prometimos mutuamente no contarles a nuestros padres lo sucedido, y juramos no volver al cerro jamás. Sin embargo, después de esa aterradora experiencia, las pesadillas nos atormentaban con frecuencia. Las brujas aparecían en nuestros sueños, haciéndonos revivir el miedo que sentimos aquella noche. Incluso, en algunas ocasiones, escuchábamos murmullos extraños afuera de nuestras casas, recordándonos que lo que habíamos vivido en el cerro no había sido simplemente una alucinación. Aunque nunca volvimos al cerro, el recuerdo de aquella horrible noche permaneció con nosotros para siempre, dejándonos con una constante sensación de inquietud y miedo hacia lo desconocido. Me llamo José Eduardo, nací en el estado de Nuevo León, vivo en Monterrey, pero en mi adolescencia viví en un pueblo llamado Ramones. En el tiempo que les platico era un pueblo pequeño. Así como todos los muchachos de esa edad, tenía amigos y aunque vivíamos lejos uno del otro, éramos inseparables y juntos vivimos muchas aventuras que nunca olvidaremos. No teníamos dinero, pero la verdad la amistad era lo más importante para nosotros. Éramos 3 amigos, yo era el de en medio, con 12 años cumplidos, mi amigo Juan era el mayor con 13 y Héctor con 2 meses y medio más chico que yo. Estábamos en el turno vespertino de la única secundaria que estaba por ahí.
Era una escuela chica, pero los maestros eran buenos y amables, siempre fuimos tremendos y nos llamaba mucho la atención conocer cosas y la aventura, ir a todas partes, pero sin meternos en problemas y sin molestar a nadie. Como siempre andábamos juntos, en las casas de mis amigos ya me conocían y en la mía los conocían a ellos. En una ocasión se nos ocurrió no asistir a clases y nos fuimos de pinta, así se dice aquí cuando los estudiantes salen a escondida. Quisimos irnos lo más lejos posible para que nadie nos viera y fueran con el chisme a nuestras casas y nos castigaran, ya que en ese tiempo nuestros padres eran muy estrictos, como todos. Obviamente en un pueblo tan pequeño no había a dónde ir, y pues agarramos monte, caminamos y caminamos como 2 horas, no nos dimos cuenta cuánto avanzamos, porque como siempre, íbamos bromeando y nos reíamos de cualquier cosa. Recordábamos cosas graciosas y volvíamos a reír, de pronto se escuchó un trueno muy fuerte, y nos dimos cuenta de que estaba muy nublado, y todo hacía suponer que se acercaba una fuerte tormenta. Ya serían como las 3:30 de la tarde, pero estábamos en invierno, se veía más oscuro. Empezó a correr un aire fuerte muy frío, como anunciando que ya llegaba la tormenta, y a los pocos minutos comenzó a llover a cántaros, corrimos de regreso, pero pronto el agua no nos permitió ver, y el camino con tantos charcos, poco a poco se iba desapareciendo. Corríamos sin rumbo entre los matorrales, había plantas con espinas que nos rasgaron los uniformes, pero seguíamos corriendo. Solo tratábamos de no perdernos de vista entre nosotros para no vernos solos en aquel monte tan extenso. Totalmente empapados, se sentía más el frío, además, no había duda, ya estábamos perdidos, pero seguíamos avanzando. Ya habíamos corrido como 10 o 15 minutos, cuando se volvió imposible avanzar. De pronto vimos a lo lejos una casa, y nos dirigimos corriendo hacia ella. Conforme nos acercábamos más notamos que era una construcción muy vieja, toda de madera y muy alta, con las ventanas tapadas con trozos de madera, y la casa no estaba pintada. Se veía tenebrosa, pero, al menos a mí, me daba más miedo un castigo de mi padre que una vieja casa. Ese lugar tenía una cerca hecha de troncos un poco podridos y alambre de púas, aunque en algunas partes ya estaban caídas. Dudamos por un segundo si entrar o no, y al final entramos. Y es que la verdad los truenos se escuchaban cada vez más fuertes y más seguidos. La casa por dentro tenía muebles, pero estaban muy viejos, feos y llenos de polvo, como si aquel lugar tuviera demasiado tiempo deshabitado, además tenía un olor muy desagradable y para colmo hacía frío adentro. No se veía comida por ninguna parte, pero había un montón de hierbas. Mi amigo Juan preguntó varias veces con voz fuerte si había alguien, pero nadie respondió. Nada más de estar dentro nos causaba escalofríos. Después de revisar la planta baja, subimos esas viejas escaleras de madera, que conforme íbamos subiendo crujían amenazando con caer. Arriba todo estaba igual, completamente solo, lo que sí había en las paredes eran muchas fotos muy antiguas con personas muy raras y también muchas telarañas. Afuera seguía lloviendo muy fuerte y el agua al caer, también se metía por las paredes y se escuchaba muy tétrico. Ya no sabíamos qué hacer, el miedo y los nervios ya se habían apoderado de nosotros. Mientras se frotaba las manos por el frío, Juan dijo que teníamos que esperar un poco más porque sería imposible encontrar el camino de regreso. Ya cansados y desesperados, nos sentamos en una vieja banca de madera que se encontraba en ese cuarto, no sabíamos cuánto tiempo faltaba para que afuera se pusiera todo oscuro. Héctor, lleno de miedo, empezó a repetir una y otra vez que teníamos que salir de esa casa, se le notaba muy nervioso. Como si de pronto hubiera recordado algo sobre esa casa, como si la conociera. No le hicimos mucho caso. Pasada como media hora, escuchamos unos ladridos, se cruzaron nuestras miradas, como con sensación de alivio. Nos asomamos por algunas rendijas y ya no llovía tan fuerte, pero seguía muy nublado. Se escucharon los ladridos más cerca, eran 2 perros negros enormes, que venían acompañando a una mujer cuya silueta se veía muy rara.
Mi amigo Juan se quedó asombrado con el aspecto de aquella mujer y comentó algo sobre que existía el rumor que en medio del monte vivía una bruja que gustaba de alimentarse de niños. Nos quedamos mirando unos a otros. Ya de por sí estábamos asustados, ahora estábamos más. También le reclamamos porque no nos dijo eso antes de meternos ahí. Él simplemente se encogió de hombros. Me volví a asomar por una rendija y miré que los enormes perros ladraban hacia el lado de la casa donde estábamos nosotros. Héctor estaba casi paralizado de la impresión. Cuando reaccionamos decidimos salir corriendo de ese lugar. Pero precisamente en ese momento escuchamos ruidos en la planta baja. Sin hacer ruido, bajamos algunos escalones y alcanzamos a ver a dos mujeres horribles que susurraban cosas en voz baja que no entendíamos, mientras se preparaban un brebaje con hierbas en una olla muy sucia. Más nos espantamos cuando el llanto de un niño se escuchó muy fuerte. Otra mujer entró llevando a un bebé, como de 3 o 4 meses, que no dejaba de llorar. Lo traía agarrado de sus pies y lo puso sobre la mesa, así, sin cuidado alguno, como si se tratara de cualquier cosa, de un trapo sucio. El niño lloró con más fuerza, pero ni caso le hicieron, solo soltaron una fuerte carcajada. Así, muertos de pánico, subimos esos escalones viejos otra vez, pero con mucho cuidado para no ser descubiertos. Entramos en el cuarto otra vez, imaginando que se nos aparecería el diablo o algo así. Cerramos la puerta del cuarto con mucho cuidado. No sabíamos nada de brujas, pero todo hacía suponer que estaban preparando alguna reunión o algo así y por lógica esperaban más brujas. Una puerta se abrió y luego se cerró. Nos asomamos otra vez por las rendijas y vimos que las mujeres estaban afuera, alrededor de un montón de troncos, donde supongo que harían una fogata o algo. Sentimos que esa era la oportunidad de escapar porque ya estaban 8 o 9 brujas abajo. Alcanzamos a ver que tenían amarrados a 2 perros y al bebé lo tenían metido en una caja. Además, una de ellas intentaba formar un pentagrama con algunos palos. Quisimos salir corriendo de ahí, pero, al abrir la puerta para bajarnos, nos llevamos el susto de nuestras vidas. Una horrenda mujer estaba esperándonos del otro lado de la puerta. Fue tanta la sorpresa que enmudecimos. Lo peor fue cuando reconocimos a esa mujer. Era la mamá de nuestro amigo Héctor. Ella nos miró con los ojos bien abiertos, casi afuera de sus cuencas, luego nos señaló una dirección, dejando claro que hacia allá debíamos correr para regresar al pueblo. Con desesperación bajamos las escaleras que crujían con nuestro peso, pero eso no importaba, ya íbamos de salida. José iba delante de mí y Héctor supuse que venía detrás, así que en un principio no me preocupé por voltear a ver a Héctor. A pesar de que casi oscurecía, encontramos el camino de regreso. Después de un rato, que me di cuenta que no estaba escuchando a nadie detrás de mí, volteé y vaya sorpresa la que me llevé cuando descubrí que Héctor no venía con nosotros. Asombrado le grité a Juan para que se detuviera. Al darse cuenta de que Héctor no estaba, me dijo que teníamos que regresar por él, que no podíamos dejarlo. Temblando por el miedo y por el frío moví la cabeza diciendo que no, ya no podía más. Héctor era mi amigo, pero era ya de noche y nos volveríamos a perder. Además, quisiéramos o no, estaba con su mamá y no le harían daño. Ya era muy tarde y convencí a Juan que lo mejor era regresar al pueblo. Ya no teníamos fuerzas para seguir corriendo, así que solo caminamos a prisa. Cuando llegamos al pueblo, aliviados, nos fuimos a nuestras casas sin siquiera despedirnos. Yo por mi parte no me preocupaba que me fueran a regañar, de verdad que no me importaba. Después de todo ya estaría seguro con mi familia. A partir de ese día no volvimos a ver a Héctor. Se cuenta en el pueblo que se fue con su mamá a vivir a otro pueblo. Todavía tengo pesadillas hasta el día de hoy. Muchas veces he soñado estar dentro de esa vieja casa. Nunca nos volvimos a parar por ese siniestro lugar. De hecho, ni siquiera sabemos exactamente dónde es.
Me presento brevemente, soy un estudioso de la que es posiblemente la práctica mágica más antigua, es decir, la magia de sangre. Esta práctica antecede inclusive a la brujería, porque la brujería se originó partiendo de los sacrificios, y los sacrificios nacieron de la magia de sangre, ya sea sacrificios humanos o animales. Toda práctica que involucre el derramamiento de sangre pertenece a la magia primigenia. Otra práctica mágica que se derivó de la magia de sangre son las runas, porque los practicantes de la magia primigenia hacían cortadas en sus cuerpos dibujando símbolos de protección y de poder. Y las runas son básicamente lo mismo, solo que en lugar de que los símbolos se graben sobre la piel se graban sobre piedras y otros objetos sólidos. Los tatuajes y la escarificación también se derivan de aquella antigua práctica de hacerse cortadas en la piel. De hecho, eso dañino que se puso de moda entre el 2008 y el 2012, hacerse cortadas en los brazos, es una ramificación de un ritual de magia de sangre en el que se invoca a un espíritu antiguo relacionado con la muerte. Pero la magia de sangre no es poderosa solo porque sí, existen motivos ancestrales y les contaré un poco. La sangre es el lazo mágico más importante, puesto que es la linfa vital, la representación del alma humana. Por eso, la entrega de sangre en los sacrificios simboliza la entrega del alma y en la celebración de un pacto. Por lo mismo eso de utilizar sangre como ofrenda no es algo recomendable. Porque en el reino espiritual no existe la dimensión del tiempo, por lo tanto, un pacto sellado no tiene fecha de caducidad. Y, aunque la mayoría de los espíritus y deidades no suelen hacer válida la infinita duración de los pactos, sí existen seres que hacen valer la naturaleza de los pactos. Por eso la sangre propia no se debe de ofrecer más que a los seres con los que ya se tiene una relación de tiempo. No se sabe cómo fue que el ser humano conoció la magia de sangre, pero ocurrió hace decenas de miles de años. Los hombres primitivos se alimentaban de sangre de los muertos, puesto que existía la creencia de que de esta forma se asimilaba el alma del muerto, es decir, las características de la persona que había muerto. En las tribus africanas, que mantienen sus tradiciones mágicas, se beben la sangre de los animales cazados, porque creen estar adquiriendo las características del alma de ese animal. Por dar un ejemplo, si algún hombre de alguna tribu se bebe la sangre de una pantera, se le considera un superhombre dentro de la sociedad de la tribu, puesto que creen que ha asumido el valor y la fuerza de este animal, tan temido por los indígenas. No me quiero poner muy técnico, pero muchas de las enseñanzas de la magia de sangre han sido corroboradas por la ciencia. Por ejemplo, si una serie de moluscos son condicionados por medio de estímulos luminosos a recorrer un laberinto y después son dados como alimento a otros moluscos, estos últimos almacenan automáticamente el conocimiento y están en condiciones de recorrer el laberinto. Eso demuestra que cuando se ingiere a otro ser vivo, se asimila parte de su esencia, y un dato negativo de la magia de sangre, que resulta ser una herramienta muy útil para la magia negra. Cuando se trata de trabajos negros, la sangre que debe ser utilizada es la de otras personas, nunca la propia, y de preferencia que la sangre utilizada sea de una persona que haya muerto en muy violentas y trágicas condiciones. Ese dato lo desconocen la gran mayoría de las personas que se interesan en la magia negra, y por eso muchos terminan muertos, porque utilizan su propia sangre y al hacer eso se están condenando. Pasando al lado curativo de la magia primigenia, se puede curar a los enfermos con la sangre de ellos mismos, se hace un trabajo de purificación sobre una muestra de sangre extraída. Después esa muestra de sangre ya trabajada, se regresa al cuerpo y se hace una oración de replicación, para que toda la demás sangre adopte el estado de la sangre ya limpia. Otra variante de curación con magia de sangre, era una que se apoyaba de la metalurgia, cuando una persona era herida por un artefacto de metal, utilizando una invocación, se podía hacer que el objeto recuperara el filo que había perdido al hacer la herida, y al momento en que el filo volvía, la herida desaparecía.
Y así como ese, hay 1000 ejemplos de la invaluable utilidad de la magia de sangre y de por qué se extendió por todo el mundo. La práctica más difundida fue el pacto de sangre. Según la tradición, el pacto de sangre es el pacto más importante que puede producirse entre dos o más personas. Lo voy a explicar para que conozcan la realidad de las cosas, pero yo no recomiendo que nadie haga un pacto de sangre. Primero, las personas involucradas se deben hacer una cortada en la muñeca derecha, luego se unen las dos heridas y mientras se mezcla la sangre, se pronuncia el juramento otras veces. El pacto de sangre es llevado a cabo entre un hombre y un demonio y en este caso el hombre deberá poner la firma debajo del juramento con su propia sangre. Un pacto de sangre se puede disolver difícilmente porque intervienen las energías anímicas que una vez puestas en acción siguen funcionando incluso hasta la muerte de los firmantes, y cuando el pacto es con un demonio es un lío, porque los demonios no pueden morir. Las religiones muchas veces se han adueñado de proezas pertenecientes a la magia de sangre y las han hecho pasar como milagros de sus dioses. Por ejemplo, los supuestos milagros que se han producido con las imágenes religiosas y las historias que se cuentan alrededor de los santos y los mártires que derramaron sangre por tal o cual Dios. La Biblia dice que el mismo Jesucristo purificó a la humanidad, vertiendo su sangre sobre la cruz. La Iglesia podrá pintarlo como mejor le parezca, pero eso nace de la magia de sangre. Otra práctica originaria de la magia primigenia, del que se adueñó la Iglesia, es el rito de la comunión en el que se instauró que el vino rojo representara la sangre de Cristo. También están los famosos estigmas que involuntariamente aparecen en los cuerpos de algunas personas y que supuestamente son la representación de solidaridad con Cristo, y suelen ser llagas colocadas en las palmas de las manos de estas personas. Casi todas las pinturas representan la inserción de los clavos en este punto, cuando en realidad fueron clavados en el antebrazo, entre el radio y el cúbito, pues en las manos no hubiesen podido aguantar el peso del cuerpo. San Francisco de Asís tenía todos los estigmas, con las llagas de las manos, de los pies y también del costado, hasta el punto de que en algunos momentos tenía la túnica manchada de sangre. De tiempos más recientes, tenemos conocimiento de los estigmas del Padre Pío de Pietrelcina, que los recibió el 20 de septiembre de 1918, a los 31 años de edad, y los llevó hasta la muerte, ocurrida a los 81 años. Los estigmas son llagas psíquicas somatizadas, el éxtasis y la fe provocan alteraciones en los tejidos, por lo tanto se trata de alteraciones psicosomáticas, no solo los santos llegan a tenerlas, sino también las personas con un estado de hipnosis determinado que provoca la rotura de vasos capilares, haciendo salir gotas de sangre. Muchos ritos mágicos se basan en la fuerza del pensamiento y en estas alteraciones somáticas. Se ha intentado dar distintas explicaciones a la importancia de la sangre en los ritos mágicos y parece ser que la respuesta está en la característica esencial de la sangre, que es la de representación o símbolo del alma humana, porque el humano no es humano sin alma, y un cuerpo vivo no puede serlo sin sangre. Lo que más relaciona la sangre con la magia son las mujeres y en efecto, muchas muchachas vírgenes son sacrificadas con fines mágicos. Esto puede sonar muy medieval, pero créanme que los dedos de ambas manos no son suficientes para contar cuántas vírgenes son sacrificadas cada mes, solo en México. Las vírgenes son invaluables para la magia de sangre, por razones obvias que aquí no voy a mencionar. Aparte de ese motivo, también se debe a que el astro que rige y sirve a las vírgenes es la luna en su fase de luna nueva, y la luna nueva es necesaria para realizar los rituales más complejos de la magia de sangre. La mujer es el símbolo de la vida, puesto que es el ser con capacidad de procrear, el ser que posee las mejores energías para asumir esta responsabilidad. En algunas aldeas, las hechiceras son mujeres estériles o menopáusicas, puesto que se las considera como las que están en sintonía con las fuerzas del mal, ya que su cuerpo rechaza la vida. Aunque pueda sonar un poco feo,
La verdad es que la mujer estéril es la más poderosa de entre todos los magos, puesto que puede trabajar con el bien y con el mal al mismo tiempo. Es perfecta para llevar a cabo encantamientos y sortilegios, y hasta en algunas religiones solo las mujeres toman parte de los ritos mágicos. Un ejemplo son las Wiccas, que manejan la magia de luna. Es una religión exclusiva para brujas, precisamente porque la luna es el astro de la mujer. No existe ni un solo hombre en toda la faz de la tierra que tenga la destreza para manejar el hechizo más sencillo de la magia de luna. También existe la congregación de las brujas de fuego, que manejan precisamente la magia de fuego, y en esa congregación, aunque sí hay hombres pertenecientes, la práctica de la magia es exclusiva para las mujeres. Los hombres se encargan de mantener económicamente a la congregación. Ya para concluir, una última cosa, como dije, la magia de sangre se puede utilizar para curar y también se puede utilizar para trabajos negros, porque ninguna magia es mala ni buena, todo depende de quién la use y para qué. En las profundidades de un oscuro bosque, cerca de un pequeño pueblo, yace una feria abandonada. Dicen que hace muchos años, cuando las luces parpadeaban y la música llenaba el aire con una alegre melodía, una sombra maligna se ocultaba entre las atracciones. Yo soy quien pudo contar la historia de la bruja de la feria. Recuerdo la primera vez que la vi, era una noche nublada y ligeramente fría. El aire estaba cargado de una extraña energía, y las luces parpadeantes apenas lograron disipar la oscuridad que envolvía la feria. La música, en lugar de alegrarme, sentía un escalofrío por mi espina dorsal. Me encontré solo, caminando por los pasillos desiertos, cuando la vi por primera vez. Era una figura retorcida y encorvada, con una túnica negra que arrastraba por el suelo. Su cabello, tan oscuro como la noche misma, enmarca un rostro pálido y arrugado, con ojos brillantes y penetrantes que parecían leer mi alma. Una risa siniestra resonó en el aire, mientras la bruja me miraba fijamente. ¿Qué haces aquí, pequeño?, preguntó con una voz que parecía una mezcla de susurro y crujido. Traté de moverme, pero mis piernas parecían estar enraizadas en el suelo. Estaba curioseando, logré balbucear. La bruja soltó una risa más fuerte, una risa que hizo eco en mi mente. No, solo estaba paseando, dije con tartamudez, sintiendo como el miedo me envolvía aún más. La bruja inclinó su cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. Apenas terminó de hablar, un viento frío comenzó a soplar, haciendo que las luces titilaban aún más erráticamente. Cerré los ojos por un momento, y cuando los volví a abrir, la bruja había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba de la feria y corría de regreso al pueblo. Dicen que aquellos que fueron atrapados por su mirada, fueron arrastrados hacia un destino desconocido, un destino del que nunca regresaron. Con los años, mi curiosidad y fascinación por la historia de la bruja de la feria no hicieron más que crecer. A pesar de que me mantuve alejado de aquel lugar tenebroso, siempre sentí que había algo más que no sabía. Fue en una tarde lluviosa, mientras estaba sentado en la cocina de mi abuela, cuando finalmente aprendí la historia completa detrás de la leyenda. Mi abuela, una mujer de cabello plateado y ojos llenos de sabiduría, notó mi mirada perdida y me preguntó qué era lo que me sucedía, mientras revolvía su taza de té. Le conté sobre la feria abandonada y la bruja que se decía acechaba entre sus sombras. Ella suspiró y dejó de revolver su té, mirándome con una expresión de melancolía, y comenzó a contarme lo que realmente había sucedido. Aquella anciana refirió que hace muchos años, cuando era apenas una niña, la feria del lugar no era un sitio abandonado y siniestro, sino un lugar lleno de alegría y diversión. Tomó un sorbo de su té. Antes de continuar, mencionó que hubo un tiempo oscuro, en el que los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente. Padres y madres lloraban desesperados por la pérdida de sus pequeños, y la gente del pueblo estaba aterrada y buscaba respuestas en todas partes. Mi abuela pausó por un momento, como si recordara con tristeza esos tiempos difíciles, pues se afirmaba que la feria estaba maldita,
que una bruja había tomado residencia en ella y estaba robando a los niños. Las historias eran tan escalofriantes que los padres evitaban llevar a sus hijos ahí, y pronto la feria se fue quedando vacía y olvidada. Investigaciones y búsquedas se llevaron a cabo, pero nunca se encontraron pistas concretas sobre lo que había sucedido con los niños. Las leyendas solo crecieron con el tiempo y la feria cayó en el abandono. La gente comenzó a evitarla, y con el tiempo, todos dejaron de hablar del lugar. Mi abuela se tomó un momento para beber más de su té, y luego continuó con una mirada seria en sus ojos, diciendo que nunca se descubrió qué fue de los niños desaparecidos. Algunos decían que la bruja los había llevado a otro mundo, mientras que otros afirmaban que se habían perdido en las sombras de la feria. Sea cual sea la verdad, la historia de la bruja de la feria se convirtió en una advertencia para los curiosos y una sombra en la memoria del pueblo. Asentí, asimilando las palabras de mi abuela. La historia ahora tenía más sentido, pero también se había vuelto aún más aterradora, saber que los niños habían desaparecido sin dejar rastro en ese lugar maldito. Me llenó de inquietud. A pesar de la advertencia de mi abuela y las historias tenebrosas que rodeaban la feria abandonada, una inquietud persistente se había arraigado en mí. Sentía que debía enfrentar mi miedo y desentrañar el misterio de lo que realmente había sucedido con los niños desaparecidos. Así que una noche, cuando la luna brilló en lo alto y el viento susurraba en los árboles, me aventuré nuevamente hacia la feria. Las luces parpadeaban con un fulgor tenue y fantasmal, y el aire estaba cargado de una sensación opresiva. A medida que me adentraba entre las atracciones decrépitas, podía sentir los ojos invisibles de la bruja observando. Mi corazón latía con fuerza y mi mente luchaba contra los pensamientos oscuros que intentaban invadir mi razón. Llegué a la entrada de una carpa, la cual parecía ser el epicentro de la oscuridad que rodeaba el lugar. Me detuve un momento, inspirándome profundamente, antes de decidirme a entrar. El interior estaba envuelto en sombras y solo las luces intermitentes de la feria iluminaban débilmente el lugar. Había figuras desgastadas de muñecos, objetos rotos y un aire de abandono total. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, mientras avanzaba, sintiendo que algo me observaba desde las esquinas más oscuras. De repente, una brisa fría pasó a mi lado, como un suspiro gélido, y la misma risa siniestra que había oído antes se deslizó en mis oídos, haciendo que mi piel se erizara. Gustavo, susurró una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Me congelé en mi lugar, mi corazón latiendo aún más rápido. La voz había mencionado mi nombre, y una sensación se hizo presente en el aire. Giré lentamente para encontrarme con una figura en la penumbra, una figura que conocía demasiado bien, por las descripciones y las leyendas. Era la bruja, su túnica oscura ondeando a su alrededor, mientras avanzaba hacia mí, con una sonrisa torcida. Sus ojos brillantes se clavaron en los míos, y sentí como si estuviera mirando directamente a través de mi alma. Aquel ser tan siniestro, me preguntó con voz serena pero cargada de poder, ¿qué era lo que hacía ahí? Tragué saliva, tratando de mantener la calma, mientras le respondía a la bruja que deseaba saber lo que pasó con los niños. La bruja se detuvo frente a mí, su sonrisa desvaneciéndose lentamente, respondiendo que los niños habían sido llevados a un lugar más allá de este mundo, un lugar donde el tiempo no sigue las mismas reglas, y los deseos toman formas extrañas. La respuesta me dejó perplejo, pero también sentí una oleada de inflamación, preguntando qué había pasado ahí y si aún seguían con vida. La bruja parecía contemplativa por un momento, como si estuviera recordando una época que ya había pasado. Me respondió que aún vivían, pero no en el sentido que yo entendía. Mencionó que sus almas estaban atrapadas en un rincón de la realidad, un espacio entre lo que es y lo que podría haber sido. Miré a la bruja, intentando entender sus palabras. ¿Puedo hacer algo para ayudar? La figura oscura se movió hacia mí, su mirada intensa y penetrante me dijo que podía intentarlo, pero tuviera en cuenta que el equilibrio entre los mundos es frágil, y los deseos pueden tener consecuencias impredecibles.
Antes de que pudiera hacer más preguntas, la bruja comenzó a desvanecerse en las sombras. Recuerda, Gustavo, los misterios profundos rara vez se revelan por completo, el camino que ha elegido es peligroso, pero si estás dispuesto a arriesgarlo todo, tal vez encuentres la verdad que buscas. Las últimas palabras de la bruja resonaron en el aire. Mientras desaparecía por completo, me encontré solo en la carpa oscura, con más preguntas que respuestas. Sabía que había iniciado un camino lleno de incertidumbre y peligro, pero también sentía que debía seguir adelante, en busca de los niños desaparecidos y de las respuestas que habían eludido al pueblo durante tanto tiempo. Investigué cada rincón de la feria, siguiendo pistas fragmentadas y susurros olvidados que parecían guiarme hacia una revelación sombría. Una noche, mientras exploraba una de las atracciones más deterioradas, noté algo inusual debajo de la tarima de un antiguo juego de lanzamiento de aros. Al levantarla con cuidado, mis ojos se abrieron ante la visión que se reveló ante mí, una serie de pequeñas tumbas improvisadas, cada una marcada con un nombre y una fecha. Mi corazón se detuvo, mientras me agachaba para leer los nombres tallados en la madera. Eran los nombres de los niños desaparecidos, los mismos nombres que habían sido olvidados por el tiempo y la tristeza. Las fechas en las lápidas sugerían que habían pasado décadas desde sus desapariciones, y la tristeza y el dolor de aquella época parecían pesar sobre mí. La realidad me golpeó con fuerza. Los niños habían estado ahí todo este tiempo, bajo la feria que alguna vez fue un lugar de risas y alegría. Una mezcla de ira y tristeza se apoderó de mí, mientras me arrodillaba junto a las tumbas, como si estuviera rindiendo homenaje a los espíritus perdidos. Mientras reflexionaba sobre lo que había descubierto, una sensación de presencia comenzó a llenar el aire. La brisa volvió fría a acariciar mi piel, y la misma risa siniestra que había oído antes resonó en el viento. Me puse en pie, mirando a mi alrededor con cautela. La figura oscura de la bruja emergió de las sombras, sus ojos brillantes fijos en mí, diciéndome que había encontrado la verdad que buscaba, seguido de mi nombre. Asentí, todavía abrumado por la revelación. Los niños estaban aquí todo el tiempo. ¿Por qué los mantuviste ocultos? La bruja parecía sombría, mientras respondía nuevamente que los niños habían sido llevados a un lugar donde sus deseos y sus destinos fueron separados. Sus almas quedaron atrapadas en este rincón entre los mundos. La bruja aseguró que su intención no era causarles daño, sino mantener su existencia en un equilibrio frágil. ¿Hay algo que pueda hacer por ellos?, pregunté, sintiendo la urgencia de ayudar a aquellos niños atrapados. La bruja alzó la mirada hacia el cielo nocturno, como si buscara respuestas en las estrellas, mirándome mientras me decía que si estaba dispuesto a sacrificar algo preciado, podía abrir un camino para que sus almas regresaran. El peso de sus palabras cayó sobre mí. Sabía lo que implicaba, un sacrificio personal que alteraría mi propia realidad, pero también sabía que no podía dejar a esos niños perdidos en el limbo para siempre. Miré a la bruja, diciéndole que lo haría lo necesario para traerlos de vuelta. La figura oscura asintió, y sus ojos parecieron relucir con un destello de aprobación, asegurando que el camino que había elegido no es fácil ni seguro, pero si estás dispuesto a enfrentar los desafíos, tal vez puedas traer la luz a este rincón oscuro de la realidad. Con esas palabras, la bruja se desvaneció en las sombras, dejándome solo entre las tumbas de los niños. Sabía que el camino que había comenzado sería difícil y lleno de obstáculos, pero también sentía que tenía la responsabilidad de traer justicia a aquellos que habían sido olvidados y perdidos, en la oscuridad de la feria abandonada. Con determinación y un corazón lleno de compasión, me adentré en la oscuridad, dispuesto a cumplir con mi promesa. Sabía que el camino que había elegido sería arduo y lleno de sacrificios, pero no podía permitir que los niños siguieran atrapados en ese rincón oscuro de la realidad. A medida que avanzaba en mi búsqueda, enfrenté pruebas difíciles y desafíos que pusieron a prueba mi coraje y mi determinación. La presencia de la bruja me guiaba en ocasiones, ofreciendo consejos y advertencias. Mientras navegaba por el terreno peligroso,
que se interponía entre los mundos. Finalmente, llegué a un lugar donde los límites entre los mundos se volvieron más tenues, estaba en el umbral mismo, entre la realidad que conocía y el mundo al que los niños habían sido llevados. Aquí, en ese punto de convergencia, hice mi elección final, sabía que para liberar las almas de los niños, tendría que sacrificar algo valioso. Mientras me encontraba en ese umbral entre los mundos, sintiendo el peso del sacrificio que había hecho, empecé a comprender lo que realmente había perdido. No había entregado solo algo valioso, había entregado mi propia alma. Una sensación de vacío y desconexión me envolvió, como si una parte fundamental de mí mismo hubiera sido arrancada. Los niños, aquellos cuyas almas había ayudado a liberar, se acercaban, y sus formas luminosas resplandecían con una serenidad y alegría que no habían conocido en mucho tiempo, parecían estar guiados por una fuerza que solo yo podía sentir, una presencia que emanaba de mí. Mientras los niños se acercaban, supe que había llegado el momento de seguir mi camino más allá, hacia el vacío que se extendía frente a mí. Sabía que mi papel como guardián de la luz me llevaría a nuevos horizontes, a enfrentar desafíos que aún no podía comprender por completo. Aunque sintiera la tentación de quedarme y ser testigo de la alegría de los niños, sabía que tenía un propósito más grande por cumplir. Los niños parecían sentir mi partida inminente, y aunque no podía comunicarme con palabras, pude transmitirles una sensación de gratitud y esperanza. Se detuvo por un momento, mirando en mi dirección con una mirada llena de comprensión. Sabían que mi destino estaba en otro lugar, que mi papel como guía trascendía el momento presente. Con un último vistazo a los niños, me adentré en el vacío, dejando atrás la realidad que había conocido. A medida que avanzaba, sentí como mi ser se expandía y se fundía aún más con el tejido del universo. Me convertí en una presencia omnipresente, una influencia que pudo manifestarse en momentos cruciales para brindar orientación y esperanza. A medida que exploraba el vasto espacio entre los mundos, sentía una sensación de paz y propósito que llenaba mi ser. Sabía que aunque mi forma había cambiado y mis límites se habían difuminado, mi existencia tenía un significado más profundo que nunca. A lo lejos pude ver cómo aquella bruja me miraba y se reía. Era como si estuviera burlándose de mí. Realmente todo mi mundo se había acabado en ese momento. Nunca supe qué destino tuvieron las almas de aquellos niños, ni qué pasó con aquella bruja. Solo sé que nunca debí acercarme a aquel parque, que me arrebató la vida en un abrir y cerrar de ojos. Relatos anónimos.